buenos días, amigos televidentes de su programa Al Compás del Pueblo. A Dios las gracias por darnos la oportunidad de compartir otro día más con cada uno de ustedes. Y a ustedes, amigos televidentes, por dejarnos entrar a sus hogares cada domingo a esta misma hora. Buenos días, Alexander. Buenos días, Seferino. ¿Cómo está, estimadísimo? Bien, bien. Un nuevo día aquí juntos, compartiendo sobre temas y hablando de lo que ha pasado en la semana. La Navidad, como todos los años, es tiempo de alegría. Así es. Pero también trae como consecuencia la desesperación de los que no trabajan, la gente que vive del robo, del atraco, del engaño. Y también eso, si bien es cierto que la alegría y la fiesta aumentan, aumenta la delincuencia. Efectivamente. Y para nosotros, los dominicanos, no es raro, porque tenemos más o menos 4 años que nadie está exento de que sea atracado, que sea timado, y hay una delincuencia rampante. Entonces yo creo que la Navidad, si bien es cierto que es, y ya tuve el fresco, ese aire navideño, la gente sale, los sitios de diversión ya tú lo ves más acoplado, pero la gente debe de cuidarse, porque la delincuencia está azotando fuertemente. No, total, sabes que para esta época navideña el aumento, bueno, como usted bien menciona, en los últimos 4 años, en los últimos años, la delincuencia ha aumentado de manera desproporcional. Hay menos control, cada vez con el tema de los delincuentes, las políticas públicas sancionadoras, los mecanismos mediante el cual se persiguen a los delincuentes, pues cada vez son más ineficientes y las autoridades pues no han tenido la capacidad de implementar una estrategia que vaya en pro de disminuir este auge de la delincuencia. En diciembre, específicamente para las festividades navideñas, producto de que en esta fecha se supone que hay mayor ingreso, el tema de los del salario número 13 y entre otros elementos, pues inciden para que los delincuentes estén más activos y en búsqueda de conseguir el moro, como bien lo mencionan algunos, y otros simplemente cometer sus actos vandálicos para satisfacer necesidades banales. En ese sentido, sería oportuno hacerle un llamado a las autoridades competentes para que tomen carta en el asunto y de que ejecuten una estrategia realmente efectiva para buscar disminuir los actos delictivos que se presentan en la calle. No basta con mandar activos policiales, militares, los famosos operativos que hacen para esta fecha, sino que tiene que haber una estrategia en pro de que se ataque el problema de manera efectiva. Ahora que tú dices que eso es, esas actividades que mayormente son ilícitas, que actúa la policía en la calle, porque nuestras legislaciones establecen que nadie puede ser detenido o apresado según una orden judicial de un tribunal competente. Efectivamente. A excepción de que si no se encuentra en un flagrante delito. Así es. Y la policía aquí, incluso tú hablas con ciertos oficiales, amigos de uno, por cierto, y a veces se ponen guapos cuando uno dice esta cosa, que ellos tienen facultad y que para tener un ciudadano, la famosa esa 48 horas. Sí, eso es un disparate, en primer lugar. Total, que es la facultad para investigar, que y para otra detener cosa, y tuve la debilidad de las políticas criminales en la República Dominicana. No funciona, señores. Al final de la llamada, si no desconecto el teléfono, no funciona. ¿Tú sabes por qué? Porque ¿quiénes son los encargados de las políticas criminales? El Ministerio Público y la policía. La justicia, que son los jueces, solamente hace administrar justicia. Efectivamente. Y evaluar las pruebas que le someten los fiscales y en el caso que cuando hay constitución actor civil, la ofensividad, los técnicos, los abogados, sí, esa prueba la valoran y si son legales y si son contundentes, aplican todo el peso de la ley al ciudadano que es sometido. Efectivamente. Y te digo porque tú ves a veces en las redes sociales que se llenan
y sucede a cada momento, policías queriendo revisar los vehículos a los ciudadanos cuando lo detienen. Y oye, es ilegal. Un vehículo de un ciudadano es una propiedad privada. Y una propiedad privada solamente puede ser revisada con una orden judicial o en presencia de un ministerio público. Si usted cree que hay una sospecha de que ese ciudadano lleve en ese vehículo algo que sea punitivo. Pero tú ves a diario que la policía detiene a ciudadanos y quiere revisar el vehículo. Y cuando viene a ver, ese ciudadano que viene a su trabajo, que la policía lo sabe que es serio, pero es una forma de presionarlo para sacarle dinero. Y muchas veces uno de esos policías más delincuentes que los delincuentes que andan atracando en la calle. Aquí no nos llevamos a engaño. Porque, mira, hay una mala actuaciones en el reclutamiento de los nuevos miembros de la policía hoy en día. Todos esos muchachos, antes, la mayoría de ingresados, tanto a las armadas como a la Policía Nacional, eran gente de pueblos, muchachos de pueblos. Se hacían bachiller y venían, no tenían oportunidad de venir a estudiar a Santo Domingo y a Santiago, que estaban las universidades principales, y era la única forma de prosperar y seguir estudiando, porque en los pueblos no habían universidades. Y se ingresaba al ejército, a la armada o a la policía, y de ahí seguían estudiando muchos de ellos. Y eran muchachos serios. Y se hacía una profilaxis, investigaciones y depuración le llamaban internamente, donde averiguaban hasta los familiares, el padre, hasta de qué partido eras. Están así, amigos televidentes, que si en los tiempos de Balaguer, si el padre o el abuelo o un tío era reformista, ese muchacho no lo ingresaba. Y si estaba y en el proceso de depuración y estaba cogiendo los entrenamientos de concreto, que es el nombre que se le dice a los ingresados nuevos, lo excluían. Lo excluían de la institución a la cual ese muchacho ingresó. Hoy no. Es más, porque aquí en los barrios tuve muchachos que nunca han estado presos, pero son tan delincuentes como los que han caído presos, que son hijos de políticos, hijos de militares. Los hijos de militares en los barrios. Y por eso el domingo pasado decía que es penoso que los militares que tienen hijos delincuentes dan un mal ejemplo a la sociedad, porque son los dados a poner el ejemplo y no saben ni formar a sus hijos por el apoyo que tienen. El hijo de militar es el que da galletas, el hijo de militar es que el policía no puede tenerlo porque haga lo que haga, porque está apoyado. Y eso, me dirían algunos televidentes que viven en la parte urbana, eso se daba en los tiempos de Balaguer. No, todavía se da en los barrios y en los pueblos. Así es. Todavía se da eso. Los hijos de los políticos en los pueblos, uno que anda el país entero y se entera de todo lo que pasa a nivel nacional. Aquí hay hijos de senadores que los han agarrado cargados de droga y los militares han tenido que soltarlo. Aquí hay hijos de congresistas que lo agarran con armas ilegales y los militares cuando lo apresan trasladan al militar y muchas veces lo hacen cancelar y el hijo lo suelta. Entonces, se alberga en ese joven una prepotencia que no solamente vende droga, viola a la jovencita, estafa gente, falsifica documentos para estafar gentes y lo crea un monstruo. Claro. Y mientras ese ciudadano, ese padre apoyador, que se convierte en un delincuente, porque el que apoya a un delincuente que lo está encubriendo, aunque sea su padre, es un delincuente también. Y no sabe el monstruo que está creando. Mientras está en su poder, el partido que él fue electo, ese delincuente no lo presa. Y por eso aquí te ve hijos de senadores que andan involucrados en narcotráfico de alto cargamento. Hijos de trifulcas a tiros en discotecas y en centros de diversión. El caso Pero más... es que no solamente ese caso. Usted le busca en el historial a ese hijo de ese, que son varios, muchos son, porque este país es un patio. Y tiene un historial delictivo. Y eso es lo menos, de que dice en pleito de una riña, un tiroteo, un centro de diversión. Eso es lo menos.
Ahora bien, desde las instituciones públicas se deben organizar. Y no lo digo, hay dos factores que en esta semana han sido tema de conversación. Así es. El caso Emery y el caso de la ejecución del delincuente, porque no era un santo. La misma familia dice, nuestro familiar no era un santo, pero no era la forma de quitarle la vida, asesinarlo, en frente de niños. Óigalo, también era un delincuente, pero también el que los ejecuta es tan delincuente como el delincuente. Porque ese que lo ejecuta, sangre fría, que sabe con un delincuente, usted lo apresó, aquí no hay pena de muerte. Ya usted lo apresó, usted lo tiene a su merced, llévelo ante los tribunales, ante un ministerio público para que haga su expediente y coja sus 30 años de cárcel. Que ese joven no hay forma de reinsertarlo a la sociedad. Porque esos delincuentes se acostumbran. Eso se parece a la mujer prostituta. La mujer que se dedica a prostituirse, a ganarse dinero fácil, no hay forma, se hace profesional, coge fama, consigue un buen marido, no hay forma de reinsertarla otra vez a la vida normal, porque le gusta lo fácil. Y el ser humano es muy dado a la comodidad, a lo fácil. Así también es el delincuente. La mayoría de delincuentes que se dedican a atracar, a dar tiro, ese joven le había dado un disparo a un coronel de la Armada. Así es. Y a su niño. Pero tenía un historial de delincuencia. Pero busque el historial también. Que eso, la mayoría de veces, es con el apoyo de los policías de los sectores donde ellos han vivido. Que tienen un semanario. Entonces, a veces nosotros mismos, los comunicadores, tenemos la obligación de educar y de decir la verdad que más se acerca al objetivo. Debemos decir las cosas como son. Y incluso hay políticos, Alexander, que se ponen guapos con uno, cuando uno dice las cosas de los políticos y de lo que hacen los políticos. Y no le gusta. Y dice, concho, ¿qué es lo que tú te comes domingo en la mañana que tira fuego por esa boca? No, es la realidad. Ahora, yo le digo, ¿es mentira lo que digo o es verdad? Porque si es mentira, yo te doy la oportunidad y yo dejo los medios de comunicación. Con relación, tú has mencionado varios puntos importantes y que creo importante, valga la redundancia, resaltar. El último que mencionas de los políticos, es importante que ellos entiendan que la función del periodista o el comunicador no es resaltar la labor del político en su función, porque esa es una función propia, es una labor de los encargados de prensa del departamento correspondiente al político del cual se trate. Por su parte, el comunicador o periodista tiene la obligación de narrar los hechos que se presentan de manera objetiva, dando a conocer la verdad de las cosas. Eso es importante que se entienda esa distinción. El tema de los políticos ya es un tema que es mejor no ahondar en él. Hay otro tema importante que mencionaba a propósito de las arbitrariedades y del rol tanto del Ministerio Público como el encargado de la investigación, como por parte de la policía en las ejecuciones extrajudiciales, y que tú bien mencionas el caso que ha estado dando de qué hablar en las redes sociales de aquel joven que fue buscado directamente en un apartamento y ejecutado en presencia de 2 niños. Si bien es cierto que este joven era un delincuente, no menos cierto es que la policía no tenía la facultad, ni tiene la autoridad, ni debería en ningún momento ejecutar a esa persona en frente de los niños, y aún no en frente de los niños en ningún momento, porque su función era detenerlo y someterlo a la justicia para que no adelante entonces sea el Ministerio Público. Tenemos el segundo caso, y que es importante este caso, ha dado mucho de qué hablar y sería importante que nosotros demos nuestra opinión al respecto, y es el caso de Emily Peguero en la provincia de San Francisco de Macorís, y que fue asesinada o que le quitaron la vida en Marlon, y se supone o se decía que en complicidad de su madre. Con relación a este caso, los jueces del Tribunal de San Francisco de Macorís
decidieron condenar a Marlon a 30 años de prisión y hablábamos a propósito de esa condena. No hable de la condena hasta que uno, es decir, analicemos cómo inició el caso. ¿Sabes por qué? Sí. Mira, en San Francisco, y la gente a veces le echa la culpa a la parte civil, a Opperman. Opperman, si bien es cierto que hizo una labor gratuita, él obtuvo su beneficio. Nadie hace nada gratis. Pero en principio él inició, con su buena fe, inició con el caso gratis. Sí. Que es un buen gesto de él. Y un buen gesto de uno a veces como abogado que coge muchos casos gratuitos. Porque los afectados, la víctima, no tienen con qué pagar. Y son casos que se va mucho tiempo, se pierde mucho tiempo. Pero al final Dios te lo recompensa. Ahora bien, mira, desde que inició el caso, hay mucha conjetura. Y el Ministerio Público es el responsable de que no se haya hecho o no se le haya implementado las penas por el caso en sí. Porque en principio se habló de una doctora. Sí. Oye, nadie que no es médico procede a la relación aborto. Oye, en cabeza de nadie cabe eso. Nadie que no es médico procede a hacer un aborto. Ahora bien, ¿por qué no se demostró quién participó en el aborto? En el apartamento. Porque la señora Marlene se llevó el video. ¿Por qué no se obligó a esa señora a que buscara el video? Había que obligarla a buscar el video. Es tan así. Recuerdo que el cadáver fue encontrado 3 días después. 3 días o 4, no recuerdo bien. Yo estaba por esos pueblos. Y hablaba con una persona cercana a ellos. Y me dijo que iba, incluso abogado, no voy a recibir el nombre. Fue acabado por las redes sociales. Primero abogado de Marlene. Se fue. Y yo le decía que hay casos que no se defienden en los medios. Que hay casos que se defienden en los tribunales. Porque son indefendibles. Ahora tú lo defiendes en los tribunales porque si tú no eres abogado, buscan a otros. O eres tú o es otro. Incluso el Estado, usted amigo televidente, el Estado le paga, le pone abogado gratuito al delincuente. Y no le pone abogado gratuito a la víctima. Usted me diría, bueno, el Ministerio Público es representante de la ciudad, por ende representa a la víctima. No. Y por eso te digo, el preámbulo antes de hablar de la decisión, si es correcta o no, si la ley fue bien aplicada o no, debemos hacerlo. Porque en principio la intención de ese joven no era matar a esa jovencita. Claro. La intención no era matarla. Ahora bien, si se hubiese descubierto, si se hubiese investigado a raíz lo que pasó, porque a Marlon para decirlo dónde está el cadáver, ¿tú sabes cómo va a ser? Que no lo han dicho. Hubo que apretarlo y torturarlo en los dedos. En los dedos. Y así fue que habló. Porque ese tipo es de sangre fría. Ese es uno de los. Ese es de sangre fría, asesino de sangre fría. Porque tú, a una joven que tú has compartido, que era tu novia, que era tu pareja, así siendo menor de edad, desde niños los dos, porque eran jovencitos los dos. Sí. Hacer lo que hizo. Tú tienes que ser un psicópata. Un psicópata. Ese tipo es capaz de tomarse la sangre de su madre. Un psicópata. Y que ha demostrado cuando le cantan los 30 años, ¿qué actitud hizo él? Ninguna. No tuvo ningún gesto. Es un tipo que actúa con sangre fría. Ahora bien, le falló el Ministerio Público, porque no digo que componen el Ministerio Público, y la parte civil constituida se adhirió a las investigaciones del Ministerio Público. Un error. Un grave error. Eso para los abogados que ejercen penal tienen que tener cuenta con eso de adherirse
a las investigaciones o a las pruebas, en este caso, que sometió el Ministerio Público. Porque hay muchas debilidades. Hay muchas debilidades. Entonces, ¿qué sucede? Que como le falló el legrado que le estaban haciendo, no le quedó otra cosa de sagrarle, porque hay una perforación del útero. ¿Quién le perforó el útero? Marlon, después de muerta, después que le dio golpe a la cabeza. Cuando los mismos peritos no pudieron determinar si el golpe a la cabeza o la perforación del útero fue la causa de la muerte. Óigalo bien, las debilidades, desde ahí inician las debilidades. Así es. Donde no se cogió prueba de nada en el apartamento. Donde testigos que habían cambiaron la versión. Sí. Testigos que habían cambiado la versión. Ahora bien, en lo que corresponde a la sanción aplicada por el juez, porque los jueces hacen administrar justicia. Claro. Los jueces no están para buscar pruebas. Los jueces, incluso yo vi una diputada, que era una sinvergüenza, porque aquí la congresista, la mayoría son unos sinvergüenza. Bueno. Y tú lo ves que yo soy abogado y no tienen los mínimos conocimientos de lo que es el derecho. Y por eso tenemos... Y por eso tuve un sistema, 10 millones de opiniones en contra de los jueces. Y tenemos incluso... Porque aquí hay 70.000 de abogados. Los legisladores, que son los encargados de adaptar la normativa penal a las condiciones existentes en el momento. ¿Tú sabes qué dijo Samuel Baraza? Y empiezan a opinar de manera populista. ¿Tú sabes qué dijo Samuel Baraza? ¿Qué fue lo que dijo ella? Como el pueblo en general, actuando como borrego, porque no tiene otro término, o por la indignación, porque muchas veces por la indignación, porque hay gente con mucho conocimiento, pero la indignación, la gente todavía tiene la percepción de cómo era antes, que se condenaba por la íntima convicción del juez. Sí, que eso cambió. Ya eso no existe. No. El juez solamente revisa las pruebas, las analiza, y si son reales y legales, aplica la ley por violación a las pruebas que son presentadas por el Ministerio Público y la parte civil constituida. El juez se le meta a fallar en función del tipo penal establecido por el Ministerio Público y las pruebas aportadas por para corroborar lo que ellos están queriendo, sus pretensiones. Y, importante, en este caso, primero, en ningún momento el Ministerio Público logró demostrar que Marlon era culpable de asesinato, de asesinar a Emily. Ciertamente hubo un homicidio culposo y los 30 años son porque a este homicidio le precedieron, estuvo compuesto también de otros delitos que el artículo 304 del Código Penal establece que cuando el homicidio esté precedido o acompañado de otros delitos, en este caso la práctica de un aborto ilegal, la tortura, actos de barbaries y demás, entonces sí aplicaría la pena de 30 años, que fue por lo cual se le dictó 30 años de prisión a Marlon Martínez. En el caso de Marlon no se logró determinar la complicidad porque, como bien establecía el juez, la complicidad es antes o durante, no después de los hechos, y todas las pruebas aportadas por el Ministerio Público daban como resultado que la participación de Marlon en este caso fue posterior a la comisión del hecho mismo. Un paréntesis ahí. Si se le hubiese probado que las dos otras personas que participaron en el aborto, con el video, que era una forma de probarlo, y cuando se viera el video, quién salió y quién entró, porque en ese apartamento no vivía ninguno de los dos. Marlon no vivía en ese apartamento. Ahora, ¿quién le dio la llave? La madre. Sí, claro. Y se iba a determinar quién pagó al doctor o quién lo buscó. Y ahí sí Marlon entraba, que fue lo que no se probó. Sí Marlon entraba como cómplice. Claro, pero debía probarlo. Que mucha gente dice que actores intelectuales, no, cómplice. Pero debió haber probado. No se probó. Exacto. Eso se obvió, porque no se investigó. Y la verdad procesal es la que prevalece ante los jueces. La que prevalece. Eso de que la condenaron a ella a 5 años, no procede. Y no procede, ¿tú sabes por qué? No. Yo veo abogados que han sido jueces, dando opiniones alegres. Populista. Y populistas por estar confabulado con lo que dice la mayoría. De acuerdo. Que reconoce lo que son las normas legales y principalmente la parte punitiva de nuestro derecho en la República Dominicana. Claro.
ellas no pueden ser condenadas por dos cosas. Secuestro de menores. ¿Secuestro de menores en base a qué? La sustracción. A sustracción de menores. ¿En base a qué? Que fue y la buscó y le hizo una prueba de embarazo y volvió y la regresó a su casa. Exacto. Eso no es sustracción de No, menores. e incluso si el juez consideró eso como parte de lo que tuvo que ver en el hecho mismo del homicidio de Marlin, de Emily, entonces también debió considerar la cómplice, complicidad. porque fue antes. Sí. O sea, lo primero que se hizo fue una prueba de embarazo, entonces podemos deducir a partir de esto que esa Entonces, prueba de embarazo fue lo que dio positiva, pie entonces, a que se planificara. Hay que hacer los abortos. Exactamente. Entonces tú eres cómplice, porque el Exacto. aborto salió mal y, hubo y él le quitó la vida. Efectivamente, y si no hay complicidad, si el juez no consideró la complicidad, entonces tampoco pudo haber considerado la sustracción como parte de los hechos. Incluso Marlin no fue acusada por sustracción. Porque el juez se extralimitó en el caso de Marlin. No, porque entonces lo que se probó sí fue que ella quiso ocultar el cadáver. Sí, ocultamiento de cadáver. Ocultamiento de cadáver. De 6 meses a 2 Bori, años. que era parte, que ella le pagó los 100,000 pesos, fue testigo a cargo por una negociación que hizo con el Ministerio Público. Así es. Ahora bien, eso fue lo que se aprobó. Y eso, la pena son 2 años. La máxima. La máxima. Entonces, no es cómplice. Ella apareció. Eso de que quieren decir que ella quería encubrir el hijo para buscar impunidad, que el Código Penal lo establece, pero que en el caso de los padres antecesores, está eximido. Hay una excepción, el artículo 248 del Código Penal. Sí, así es. Porque ella era su madre, como ya lo bien indica, pero sí. Ahora, por el ocultamiento sí, porque incluso yo considero que esos diputados, en vez de estar dando declaraciones populistas, deben empeñarse que el código, el anteproyecto que hay del Código Penal Dominicano en el Congreso, sea aprobado y que se pongan sanciones más altas que la establece por ocultamiento de cadáver. Claro. Mire, y es importante esto. Yo recuerdo, año 2006, 2007, el primer celular que salió fue un B3, uno de los primeros celulares que fue el boom en lo que tiene que ver con la tecnología. ¿Por qué quiero hacer esta tecnología? Te explico ahora. El B3 era un teléfono que tenía la capacidad de almacenarte 3 canciones, tenía una capacidad interna de la memoria como de 500 megas, eso es como medio giga, y tú podías grabar un video quizás de 1 minuto. Posterior a eso, ha ido avanzando la tecnología y ya usted ve que hay teléfonos que tienen hasta 64 GB de memoria interna y capacidades y habilidades que no pudiéramos enumerar en este momento porque no es nuestra área. Asimismo, como ha avanzado la tecnología, han avanzado también las formas de cometer delitos, de incurrir en prácticas ilegales, en acciones que van en perjuicio de gran parte de la sociedad. Por vía de consecuencia, las normativas deben adaptarse a esas innovaciones en materia delictiva. Entonces, no nos podemos quedar en el pasado con un código penal que data del año 1845, tengo entendido. 84. 1884. Es decir, tenemos un código penal que data de casi 200 años. Esto es un absurdo. Por vía de consecuencia, los legisladores están en la obligación de que se adapte esto a los nuevos tiempos. Hay nuevas formas de cometer delitos. Cuando se hablaba de ocultamiento de cadáver, en esa época se estaba hablando a veces, o el tipo penal que se presentaba, la acción penal que se presentaba era que personas se dirigían hacia el cementerio, extraían los cadáveres para practicar algunos tabúes, algunas hechicerías, prácticas. Sin embargo, hoy en día no es igual, ya el ocultamiento de cadáver va procedido o antecedido de un homicidio, de un delito, y todo el que participa es cómplice de esta acción. Entonces, por vía de consecuencia, el legislador debe considerarlo como tal y establecer una sanción para tal tipo de delito. No se puede permitir que una persona que oculta un cadáver tenga 2 años de prisión y de correccional, como bien hablábamos hace un rato. Correccional. Exacto. Incluso en el anteproyecto que hay, que una vez fue aprobado y fue declarado inconstitucional por violación del debido proceso en el Congreso de la aprobación, está el cúmulo de pena. En el nuevo proyecto del Código Penal. Sí. En el anteproyecto, porque aquí, si tú cometes una cadena de crímenes, se te condena y se te juzga
por el que la pena sea más alta. Que fue el caso de Marlin. Que fue el caso de que ellos. se consideraron 2 tipos penales. Uno asesinato, el ocultamiento. No. Y otro no. En el de Marlin. El de Marlin no. Que se consideraron el ocultamiento y la sustracción, y se le dio 5 años por la sustracción, que establece 5 años de prisión. Que hay que ver en el dispositivo de la sentencia si así lo establece. Porque los jueces son muy dados aquí a dar una sentencia en voz y después en el escrito cometen muchas barbaridades. No está. Eso sucede, uno que viene leyendo sentencia. Efectivamente. Que ejerce. Ahora bien, yo creo que la gente lo dice por indignación, pero a un abogado no le luce decir cosas que no son. A un congresista no le luce. Entonces, te decía ahorita que la Alvareza se decía, porque el juez vio que tenía que analizar y pensar que aunque no se aprobó, pero en su convicción, la última convicción no existe ya. No. Y el juez que falla en base a íntima convicción, eso es nulo. Totalmente. Nulo de pleno derecho. Por eso yo decía, el caso Fabrille, que fue una muerte que le dolió a la población dominicana entera, no solamente al sector educativo de profesorado, que era un profesor eminente y fue rector de la UAS. Eso no es un asesinato. Por eso, revísate, y lo que son votos, revísense el voto disidente de algunos jueces, porque fue un homicidio involuntario. Ahora, si la persona que buscaba para asesinarlo se hubiera querellado, hubiera mantenido su querella, por intento de asesinato sí le podían meter 20 años. Eso es un mal precedente de la Suprema Corte de Justicia. Oye, un mal precedente. ¿Por qué? La Suprema Corte de Justicia no puede fallar contrario a lo que establecen las leyes. No por fanatismo, por populismo y bien por los magistrados que motivaron la sentencia antes de leer el dispositivo final. Las motivaciones estuvieron excelentes. No es lo que quieran los periodistas, no es lo que quiere el pueblo, es lo que establecen las leyes. Claro, total. No es lo que nosotros queremos, no existe lo que nosotros queremos. Yo soy de es lo que ustedes me demuestren. Yo soy lo que piensa Seferino, que cuando un juez va a fallar, no puede bajo ninguna circunstancia dejarse llevar por la ola de opiniones del momento. Las redes sociales, que hoy ustedes saben que pueden crear muchas opiniones que pudieran confundir. El juez debe fallar estrictamente apegado a lo que establece la normativa. Y la sociedad como tal, lo que tiene que hacer es conocer, informarse, porque querer no es poder, saber es poder. Usted se informa sobre cuál es la condición actual de la normativa penal existente y en función de eso entonces usted podrá tener un empoderamiento muchísimo más racional y más justo, mejor dirigido. ¿Por qué? Porque si usted ya sabe que el Código Penal establece para ciertos tipos penales una pena, o que si el Código Penal y los elementos establece los elementos constitutivos de un tipo de delito y tú entiendes que en ese tipo penal deberían incluirse ciertos elementos, pues entonces usted debería abogar para que se modifique y se adapte el código o la normativa a la cual usted se quiere referir. Más no pretender que se obvie esta normativa existente y que se imponga la voluntad de un grupo por ser la tendencia del momento. Negativo. Los jueces fueron muy precisos e interesante que ellos puntualizaron y dijeron, la jueza cuando dijo, esta no es la voluntad esta no es mi voluntad, esto es un tribunal colegiado y que nosotros hemos decidido con voto decidente incluso en ocasiones, en este caso a unanimidad, sobre un caso en particular, apegado a lo que establece la normativa. En vía de consecuencia, el caso de Emily Peguero ha causado mucha indignación, eso es cierto, pero la indignación no quiere decir que debamos poner de lado lo que establece la norma penal. Como el caso, que son los casos que más las redes sociales han acaparado en esta semana. El caso del ajusticiamiento del joven, sí. El delincuente. Oye, el delincuente, por eso lo digo, el delincuente es un delincuente. Sí. Un delincuente que la familia misma sabe que no era un santo. Lo reconoce. Ahora, el hermano cuando hace el pronunciamiento dice, mi hermano... No esa es la forma. No era un santo. Porque el hecho que usted sea un delincuente, no puede venir otro privado que es serio y quitarle la vida. Cuando existen los mecanismos de cómo
obligarlo a que usted pague por lo que hizo. Por eso uno dice cosas que a veces hay gente que no le gusta. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a presentar algo que con el viaje a China del presidente de la República. Es otro tema que también ha estado de Porque los presidentes cuando salen a un país, y más en estos casos la importancia que le estamos dando a las nuevas relaciones diplomáticas con China, deben llevarse a los profesionales, no de gente a comer y a beber vino, ¿verdad? De turista. De turistas. Gente con conocimiento en todos los ámbitos. Claro. Y más que la comitiva eran amplias. Pero lleven gente amplia. con conocimiento que pueda explicar cada momento de cada cosa que le pregunte el país anfitrión. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a presentar un videíto pequeño y vamos a comentar eso. Perfecto. Vamos a la pausa, señor director. Sembramos un árbol por cada galón que eches siempre. Sigma, energía para avanzar. Hijos queridos, amen, cuiden y defiendan a sus padres. Respeten y valoren la vida de quienes los trajeron a esta tierra. No sean violentos, irrespetuosos ni ingratos. Sus padres no son perfectos, pero fue la provisión de Dios para ustedes. Así dice el Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que en todo te vaya bien y tus días sean largos sobre esta tierra. ¿Quieres aprender o mejorar tu capacidad de hablar en público y en los medios de comunicación? Ven a EDOCO, Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Cursos de oratoria, maestría de ceremonias, locución, relaciones públicas y un curso especial de comunicación oral para niños. Nuestros cursos también están disponibles para empresas e instituciones. Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO. Capacitación personalizada con el método de enseñanza más efectivo y profesores altamente capacitados. Información 809-530-2855. WhatsApp 809-763-1823. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. @Escuela EDOCO. Solo se aprende a hablar hablando. Le dije, antes de irnos a la pausa, de algo que le va a servir de reflexión al presidente actual y al que posiblemente sea presidente en los próximos años. Y los políticos, porque los presidentes no solo saben todo, ni hay forma de aprendérselo todo. Vamos a ver un video de una falla. Mírenlo ahí, señor televidente. Una falla. Mira, póngale audio. Póngale audio, señor director. Es que lo que queda fumar público. Worldwide famous for its unique quality and taste, expressing the warmth and joy of the thousands of Dominicans that handmade produce them. 就是我想问一下，就是因为古巴雪茄不是一直很有名吗？
它的价格也是，你们的那个跟古巴价格呢，雪茄跟它的价格是怎么样？ ¿Cuál es más competitivo? Nosotros somos el mayor exportador de cigarros hechos a mano. Sí, pero somos competitivos. Sí, sí, mucho más. Porque la gente que le gusta el tabaco no le importa el precio. Entonces, 这个是什么东西？我看 So this, eso es yuca. we have here Eso es tubérculo, se come hervido. 你们也有吧？对，越南有，中国比较少。 Piña, banano, aguacate. 菠萝、香蕉，然后还有我们的鳄梨。你们这菠萝是比较甜的那种。 Muy dulce, muy dulce. La nuestra es la más dulce. 我们的是最甜的。最甜的就最有销路。 Ah, porque tiene, Tendremos mejor acogida. no, sí, mucho sol. 是的，因为我们的阳光光照不够。鳄梨现在中国人也爱吃 El，aguacate también es 对它的营养啊，大家很看重。 mucho valor. Con nuestro cacao. 是的，他们很多欧洲的巧克力都是用我们多米尼加的可可来制作的。 we are valor. we are presenting fresh fruits, but we also sell them in juices and very famous water coconut. In this stand, we are also presenting the free trade zones regime for Chinese companies could establish there and from there export to any of the 43 countries that we have free trade agreements with. 中国人这个对朗姆酒的认识啊，还比较肤浅。中国人过去喝朗姆酒不多，但是呢，要让中国人熟悉、了解和适应这个。 Lo que quería enseñarle, señor director, amigo televidente, la debilidad que tenemos. Por eso, y por muchas cosas más, los dominicanos nos desacreditan en otras tierras, en otros países. Por eso, por falta de andar con gente con cierta capacidad, porque ahí nadie pudo explicarle al presidente de China si éramos competitivos en el tabaco o no. Y oigan, amigos televidentes, en el tabaco es el mayor flujo de exportación de la República Dominicana hacia el exterior. Lo derivado del tabaco. Porque no solamente hacemos cigarros, que compartimos con Cuba y otros países, sino que vendemos las tripas. Las tripitas esas que se le sacan las hojas. Sí, sí. Eso se vende fuera. Y cuando el presidente de China le pregunta al presidente dominicano si somos competitivos, yo no me explico porque el presidente tiene que tener conocimiento, fue que erró de que somos competitivos. Y aquí todo el mundo sabe de tabaco. Aquí la gente sabe de tres cosas. De dos cosas mucho. Hablar disparate de política y hablar de pelota, de béisbol. Sí. Y de tabaco. Tradicionalmente, el tabaco es nuestro principal producto de exportación desde que yo no había nacido. Y yo creo que es importante, Seferino, contextualizar ese escenario. En ese momento, lo que se está celebrando en ese momento en China es la feria de importación y exportación, y que a propósito de las relaciones establecidas, nuevas relaciones establecidas entre República Dominicana y China, pues entonces República Dominicana en su participación está presentando un stand de República Dominicana. Es un stand, efectivamente. Que los borregos que están ahí representando a la República Dominicana ese stand no podrían explicar la competitividad de un producto X para que va a concursar o que puede ser parte de lo que genere un beneficio cierto a República Dominicana con relación a la exportación del producto. ¿Tú sabes qué? O sea, es una venta, es marketing lo que se estaba celebrando ahí. Ahí no podía estar, no era que tú tenías que estar ahí por ser fulano de tal. No. Que el compañerito de la base del partido. No. Ahí tiene que haber un técnico. Oye, ahí esa comitiva fueron gente que no saben para qué tienen la cabeza. Oye, que no saben para qué tienen la cabeza. Que fueron, se incluyen. Por eso que yo digo, turismo, la presidencia de la República y muchos organismos dominicanos que tienen representación internacional. Mandan no a la gente más preparada, sino a la gente por amiguismo, claro, por compañerismo, por política. Por eso la crítica. Y que aquella vez cuando la sentencia 168, que quedamos muy mal parados a nivel internacional. Y ningún embajador, ningún cónsul, ningún representante dominicano en el exterior
hacía planteamiento con coherencia. No hacían planteamiento, no daban respuesta con coherencia. Tiene que darnos vergüenza a nosotros que Haití, que no es país, porque Haití no es país. Eso de que con un Estado fallido, Haití nunca ha sido Estado. ¿Cuándo ha sido Haití Estado? Tiene mejor representación internacional que nosotros. Y no es que lo pongan los políticos. No es que lo pongan los políticos. Pero exíjanle o pongan los políticos preparados, porque todos los partidos que no han gobernado y los que nos están gobernando tienen muchas personas preparadas. Pero no ponen los preparados, sino ponen a la gente por amiguismo. Y a veces no por política tampoco. Por amiguismo. Sí, y mira algo muy importante, Ceferino. En esa comisión que acompañó el presidente Danilo Medina a China, había muchas personas preparadas, pero no eran preparadas en el área específica que se necesitaba. O sea, estamos hablando de establecer relaciones comerciales con un nuevo país. Comerciales teníamos. No, pero relaciones diplomáticas. Ahora, pensando en acuerdo, claro, que no veo la forma, y bien por el presidente de la República, es peligroso hacer un acuerdo de libre comercio con la República Popular China, porque los chinos todo les sale barato. Y los chinos tienen ventaja por encima de nosotros. Pero esa es la principal potencia económica ahora mismo. Nosotros somos un patio que no hacemos de nada. Esto es una economía de servicio y de dádiva. Lamentablemente, en China se hace de todo. Todas las empresas grandes del mundo fabrican en China. Todas las marcas importantes del mundo fabrican en China. Porque la mano de obra, el costo sale barato. Claro. Y el gobierno, desde el gobierno se incentiva a que con préstamos a bajos intereses para que las empresas se desarrollen, la de ellos internos. Y las internacionales, ni decirlo. Claro. Vamos a comenzar a coger llamadas. Buenos días, ¿quién no sabe de dónde? Tiene que bajar el televisor. Sí, adelante. Sobre los jueces y que ellos determinan por las pruebas que los jueces les digan. Mire, aquí yo debo diferir de usted en el sentido de que aquí los jueces no son confiables en el sentido de que establecan pruebas. Usted sabe que aquí la justicia ha tenido pruebas suficientes sobre los corruptos del PLD y no han condenado a nadie. Aquí no hay moral para hablar de la justicia. Y además, déjeme decirle que el que nos representa la justicia aquí en el país, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán, en estos días dijo que la Constitución estaba bueno que se reformara, que está haciendo con la reelección de Danilo Medina. Aquí los jueces son políticos, aquí los jueces no tienen confiabilidad, porque tienen preferencias y pasiones. Y usted sabe que aquí no puede hablar de justicia. Aquí no hay justicia, aquí no hay seguridad, aquí no hay nada en este país. Esto es un país con un Estado fallido igual que Haití. Muchas gracias. Ahí está, diciendo. Déjame aclararle algo al señor. ¿Quién no sabe de dónde? Este teléfono como que tiene problemas, señor director. Suena como que está lloviendo. Sí, adelante, Wendy. Adelante, Wendy. Se oye muy mal el teléfono. Si no, si no se pone hablar, no vamos a coger la llamada. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? Sí, adelante. ¿Cuántos apartamentos y casas de blog, no decir, le han hecho los chinos? Han hecho 1.250.000 en 5 años. O sea, le están construyendo a Maduro más de 200.000 viviendas por año. Claro, le está pagando con petróleo. Mira, no le están haciendo gran cosa porque en Venezuela una casa vale $2.000 y $1.000. Entonces no están haciendo muchas cosas, que hagan otra cosa. Si están haciendo eso, están muy divorciados de la realidad de Venezuela. Una casa en Venezuela cuesta $600. Fíjese qué es lo que quiero decir. Por ejemplo, aquí la vivienda más barata que tiene el gobierno o el sector inmobiliario es Ciudad Satélite. 2 habitaciones, casi en el peaje.
logramos un acuerdo con los chinos pueden construir 500,000 de viviendas. Aquí se va a resolver muchos problemas, que se hagan por lo menos 500,800,000 pesos cada vivienda. Yo creo que ahí daría un palo cualquier presidente que sea de turno. Ahí está tu inquietud. Buenos días. Gracias. Buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Adelante. ¿Aló? Sí. Adelante, Wendy, adelante. Que quiero un saludo a Mónico donde quiera que se encuentre. Mónico anda de paseo por Puerto Rico, por ahí. Bueno, porque me gusta tu paseo, Mónico. Sí, está bien. Lo que quiero decirle del presidente de la Cámara de Diputados, que él no hubiera declarado sus bienes, sus riquezas, sus millones, cuando era diputado. Entonces, lo que hacen es que lo premian por esa mala actuación de no presentar sus bienes. Lo premian por ponerlo presidente de la Cámara de Diputados. Aquí todo el corrupto, todo el que hace la cosa mala, todo el delincuente, lo que hacen es que lo premian, lo suben de categoría, lo suben de rango. Si es coronel y es un matón que vende droga, lo llevan a general. Entonces, ¿cómo es que vamos a vivir en este país que a los corruptos, a los delincuentes, lo que hacen es que lo premian? Comenzando por el presidente de la Cámara. Ahí está tu inquietud. Mira, ahora que Wendy dice eso, esa amiga televidente, hay un sector, hay unos sectores de los diferentes partidos políticos que quieren alzarse con el santo y la limosna. Y me importa que muchos de ellos se pongan guapos conmigo. Somos conocidos, no amigos, porque amigo es el que comparte y está. Hay una serie de requisitos para ser amigo que no caben en ellos. Conocido. Amistad. Sí, conocido. Para una cosa, ellos querían convenciones abiertas, para presidenciales. Pero para otra, ellos quieren conversiones, no quieren conversiones ni abiertas ni cerradas. ¿Sabes qué es lo que quieren? Señalamiento. Señalamiento y encuesta. De la cuota y encuesta. Todo el mundo sabe que las encuestas, la compañía encuestadora que 99.99 se venden. ¿De quién la paga? Y que el Senado y la Cámara de Diputados, el que es senador, los diputados, tiene dinero para comprar eso. Totalmente. Porque el Senado en diciembre te da dinero para tú repartir. En Semana Santa te da dinero para tú repartir. Te dan exoneraciones que tú la vendes. Mientras que incluso es una competencia desleal. Mientras que el que aspira que no tenga una curuleza tiene que rascarse las uñas con sus uñas para poder ayudar gente. Porque aquí para nadie es un secreto que si tú no ayudas a gente, tú no puedes hacer política. Por eso, señores, hay una distorsión también de la función. Nunca vamos a tener gente que no sea más que borrego en nuestro Congreso. ¿Quién aspiran de los que no están a llegar a una curula del Congreso? El que es funcionario. Los funcionarios. ¿Y por qué llegan los funcionarios? Porque los gobiernos les permiten coger dinero de su institución a la cual ellos dirigen para que haga campaña política. Óigalo bien. Entonces, ese funcionario que robó mucho ahí, se hizo rico, y también coja los vehículos de la institución a la cual él dirige, con dinero suyo y mío, amigo televidente, sale a hacer campaña y gana una curul. Claro. Y por eso usted ve diputados que tienen 20 y 30 años ahí. Senadores que tienen 16 y 20 años ahí. Y usted sabe que y quieren seguir. ¿Sabe cuál es y quieren que los partidos, de todos los partidos, de todos, que sea por encuesta. ¿Y tú sabes cuál es la segunda opción fuera de los funcionarios? Los banqueros. O sea, no, que la alternativa, o sea, fuera de los los banqueros, los riferos, que no son banqueros, porque banquero es el que tiene banco. El que está casi. Los riferos manejan la economía de los pueblos. Y esos aspiran y ganan. Los gaseros, el que tiene una planta de gas a un pueblo, se convierte, si quiere, le entra dinero diario, un cap flow, como dicen los economistas, y le entra dinero diario y tiene cómo resolver problemas en esa comunidad. Así. Y eso lo lleva a crear una popularidad. Pero eso está dándolo él, su ganancia. No, pero lo que quiero decir es... Malo es el funcionario. Lo que quiero decir que aquí pudiera leerse por dos cosas. Que el que es funcionario no puede aspirar a un cargo electivo. Y si aspira tiene que dejar el puesto. Y el que para llegar a un cargo electivo tenga cierta capacidad
Claro. Cierto nivel de escolaridad. Por eso te digo. Y para regidor y alcalde. Por eso te digo. Porque aquí cualquier analfabeto es diputado. ¿Qué te quiero decir, Seferino, antes de concluir? Que se supone que un senador, un diputado, tiene la función estricta de legislar, de fiscalizar, y por vía de consecuencia debe estar preparado para ejercer esa función. Pero aquí quienes se perfilan como senadores, diputados, como congresistas en sentido general, son funcionarios que ostentan un cargo público gracias a que son amigos o forman parte del partido de gobierno, es decir, que no necesariamente están preparados. Y por el otro lado tenemos a los riferos, como bien tú puntualizas, aquellas personas que ciertamente son empresarios, manejan economía, pero no son técnicos, no son necesariamente preparados para ejercer la función de fiscalizadores, legisladores de un país. Pero como tienen el poder económico, como tienen el cash flow, como bien mencionan como mencionan los economistas, entonces pueden conquistar a cierta parte del electorado y por vía de consecuencia ganar una curul en el Congreso. Señores, eso es lo que hay que evitar para que podamos mejorar. El tiempo ha terminado. El próximo domingo estaremos de nuevo con ustedes. Que tengan un buen fin de semana. Bye bye. Chao, chao.